Segunda de Crónicas, capítulo 20, dice: pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, de Siria. Y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: oh Jehová, Dios de nuestros padres. Y hace toda una oración Josafat. Verso 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Diga conmigo en esta noche: no es mía la guerra, es de Dios. Entonces este hombre dice: mañana descenderéis contra ellos, y he aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá, los moradores de Jerusalén, se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat, de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vio Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían en tierra, muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres mucha riqueza, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho.
Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Sí, un relato un tanto extenso, pero esto es muy práctico y lo voy a hacer muy devocional. Entiéndase que esto es una historia que aconteció en forma literal, en tiempo y forma. Hay un rey que era el rey de Dios, que era el pueblo de Dios. Y vienen 3 naciones a sitiarla, a poner guerra, a poner conflicto. Y frente a un enemigo vasto como en esta ocasión, se para Josafat a medir fuerzas y como cualquier persona sensata, sentido común, Josafat dice: es imposible que yo pueda ir en contra de 3 naciones, en 3 ejércitos. Está dicho que 6, 7 naciones fueron las que en 1960 y tanto rodearon a Israel. Alguno que le guste la historia va a recordar la guerra de los 6 días. Irán, Egipto, Cisjordania, Siria y tantas otras naciones se juntaron contra Israel en la guerra de los 6 días. Esto es 1960 y tanto, no recuerdo bien la fecha. ¿Por qué se lo llamó la guerra de los 6 días? Porque una nación que no tenía ejército, una nación como Israel que era pequeña, que hacía poco más de 20 años se había instituido como un estado, no tenía la capacidad bélica, no era un país del primer mundo como lo es ahora, no tenía una economía suficiente. Sin embargo, así como en el relato bíblico, hace apenas algunas décadas atrás, el pueblo de Israel venció 6 naciones con solamente 2.500 soldados. Está dicho en las actas y en las historias que allí peleó Dios. Y ¿sabe qué? Esta historia es algo similar, porque vienen 3 ejércitos a hacer guerra contra uno, vienen 3 naciones a aniquilar una nación. Pero lo interesante que en el verso 2 dice: contra ti viene una gran multitud. Y ¿sabe qué? Muchas veces irrumpe en la escena de nuestra vida una noticia como esta que nos desbarata, una noticia como esta que nos deja sin aliento. Hay veces no viene directamente un ejército contra nosotros, pero entiéndase la alegoría, el ejemplo que estoy diciendo. Ese contra ti viene se demuestra día a día. Una mañana determinada nos levantamos y vemos que el mundo se tornó en contra nuestra. ¿Hay alguien ahí? Llámese enfermedad, llámese un desempleo, llámese un conflicto familiar, llámese un conflicto económico, cualquiera sea, pero hay veces se levantan ejércitos contra nuestras vidas para sitiarnos y para aniquilarnos, aun cuando seamos hijos de Dios. Pero en el verso 3 dice: entonces él tuvo temor. ¿Y cómo no tenerlo? Y claro que sí, una crisis, una situación infortuita que irrumpe en la familia o en el área personal de cada uno, lo primero que viene es el temor. Y el temor es el padre o la madre de todos los demás conflictos, porque el temor paraliza, porque el temor colapsa, porque el temor anula la capacidad operativa de la mente para resolver un conflicto. El temor va directamente a pegarle a la emoción de la persona para desanimarla, para colapsarla, para deprimirla. Pero hay algo que ocurrió. Vino el ejército, vino el temor, pero en el verso 4 dice algo muy interesante. Dice: vino Judá para pedir socorro a Jehová. Diga conmigo: yo he venido a pedir socorro a Jehová. Es cierto, hay temor, es cierto, hay enemigos, pero yo vengo a pedir socorro a Jehová. Y dice en el mismo verso 4: vinieron a pedir ayuda a Jehová. Pidieron socorro, pidieron ayuda. Diga conmigo: vengo a pedir socorro, vengo a pedir ayuda. Y en el verso 5 dice: y Josafat se puso en pie
en Jerusalén, en la casa de Jehová. No hay mejor lugar para venir a pedir ayuda. No hay otro lugar para venir a pedir socorro que en la casa de Dios. Hay alguien que se quiere quedar cómodo en su casa, que se quiere quedar enajenado o recluido en la crisis. Yo quiero decirle, así no se soluciona nada. Si hay alguien que quiere pedir socorro y que quiere pedir ayuda, que venga a la casa de Jehová. Pero en el verso 12, voy rápido porque tengo una bomba que va a explotar en cualquier momento. Verso 12 dice: oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza. Y en el mismo verso 12 dice: no sabemos qué hacer. Vamos a hacer un repaso. Vinieron el ejército, tuvo temor. Pero ¿qué hicieron ellos? Pidieron socorro y pidieron ayuda. Pero lo más interesante es que ahora ellos le reconocen a Dios y dicen: en nosotros no hay fuerza. ¿Cuántos pueden decir: Señor, no hay fuerza? Por eso estoy aquí, porque no tengo fuerza, porque no sé qué hacer. Y esto es lo que justamente nos abre la puerta al milagro. Esto es justamente lo que nos abre la posibilidad a que el cielo nos visite. Cuando le decimos a Dios: Dios, en mí se me terminaron las fuerzas. Dios mío, yo ya no sé qué hacer con esto. Es ahí donde un varón de Dios viene, como vino Jaciel en el verso 15, y te dice: y yo te digo en esta noche de parte de Dios, no temas, porque no es tuya la guerra, sino que esta guerra es de Dios. Y Dios no tiene una sola guerra perdida. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nada. ¿Sabemos cómo actuar? No, porque cuando viene el temor, cuando viene la crisis, nos colapsa. Ahora, se levanta un profeta, un hombre de Dios, y da una palabra de fe, ¿sí? En medio de semejante conflicto, hay veces nosotros lo que más queremos es una solución concreta. Hay veces lo que nosotros necesitamos no son palabras, sino acciones. Necesitamos ver elementos tangibles que a mí me solucione el conflicto. Pero ¿sabe qué? Siempre lo físico viene luego de lo espiritual, porque así fueron creadas todas las cosas. Dice la Biblia que Dios llamó a las cosas para que sean y fueron hechas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el universo no existía según Hebreos capítulo 11, pero por la palabra de Dios las cosas se hicieron. Levante su manito conmigo y repita lo que le voy a decir, porque esto es un principio espiritual. Antes de lo físico viene lo espiritual. Antes de lo tangible existe la fe. Entonces viene un profeta, un hombre de Dios, y da una palabra de fe. Y la gente habrá dicho: sí, todo muy lindo el discurso, todo muy lindo la palabra, pero nosotros seguimos rodeados de 3 ejércitos. Y Josafat dice algo interesante. Verso 20. Creed a Jehová y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Porque Dios habla a alguien, ese alguien comunica el mensaje y allí es donde viene la bendición. Fíjese que ellos no tenían ejército, no tenían armamento, no tenían la capacidad bélica para enfrentar al enemigo, pero tenían una palabra. Diga conmigo: no tengo dinero, pero tengo una palabra. No tengo trabajo, pero tengo una palabra. En casa está el conflicto familiar, pero yo tengo una palabra. Y esa palabra es suficiente, porque por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Y dijo Dios: sea esto, y fue hecho, dice Génesis 1 y 2. Y se han hecho los mares, y los mares se hicieron. Siempre que uno tenga una palabra de Dios, tiene que ir a descansar tranquilo, porque cielos y tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no
pasarán. Sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así es mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual le envié y será prosperado. Hasta acá todo muy lindo, pero era discurso. Hasta acá todo muy interesante, pero eran palabras. Pero bueno, si yo tengo una palabra de Dios, Dios hará el resto, porque Dios respalda su palabra. Ahora, fíjese que dice el verso 20, y ahora sí, présteme atención. Y cuando se levantaron por la mañana, los enemigos de Dios, o los enemigos del pueblo de Dios, salieron al desierto de Tecoa. Tecoa significa alarma. Tecoa significa bocina. Tecoa significa lamento. Estos tres significados tiene en el idioma hebreo: alarma, bocina y lamento. Así se llamaba la ciudad, Tecoa. Allí se hacían los famosos shofar, esos cuernos de carnero con que tocaban los judíos. ¿Sí? ¿Se ubica? Y se tocaban para las fiestas judías. Ahí se fabricaban estos elementos, bocinas, instrumentos de música. Pero era un valle. ¿Qué es un valle? En una planicie, una depresión. ¿Me sigue? Geográficamente, una planicie, viene una depresión, a eso se le llama un valle. Siempre que la Biblia habla de valles, habla como de algo depresivo, como de algo bajo, como de algo lúgubre. El Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Dice así? Y siempre que la Biblia menciona los valles, menciona con una connotación negativa. Ahora, cuando habla de las montañas o de los montes, es una connotación positiva, porque es lo que nos acerca a Dios. Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de nuestro Dios, porque allí nos enseñará sus caminos. Siempre que habla de un monte, nos habla de una altura, nos habla de algo a conquistar, algo a alcanzar, algo que nos conecta con Dios. Pero cuando nos habla de un valle, nos habla de una depresión, nos habla de un conflicto, nos habla de un lugar donde estamos encerrados. ¿Cómo se llamaba ese lugar? El valle de Tecoa. En otras palabras, se llamaba ese lugar el Valle de las Alarmas, el Valle de los Lamentos. ¿Y cuántas alarmas suenan en nuestras vidas en un mismo día? ¿Cuántos lamentos vienen a nuestra vida en un mismo día? Acá el pueblo de Dios estaba atravesando por el valle de Tecoa, el valle de las alarmas, el valle de los lamentos. ¿Y cuál era el valle de las alarmas? Capítulo 20, verso 2. Viene contra ti una gran multitud. Y cuando a vos te viene una alarma, vos enseguida colapsás. Vos enseguida empezás aquí a pensar: ¿y cómo lo resuelvo? ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo lo enfrento? ¿Y cómo le digo? ¿Y ahora qué hago? ¿Y qué me va a deparar? ¿Y qué esto? ¿Y qué el otro? Y vienen los temores y todo lo que te dije antes. Vienen las alarmas, porque atravesás por el valle de las alarmas, atravesás por el valle de los lamentos. Pero cuando suena una alarma, hay una alarma que tiene que sonar más fuerte. ¿Cuál? Verso 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, hay una alarma que suena, el lamento. Yo vivo escuchando alarmas de lamento, porque es mi profesión, el ser pastor, el conducir gente, el ministrar gente. Cuando suena el celular en el bolsillo o en la línea de teléfono de mi casa, digo: bueno, a ver, ¿qué alarma escucho ahora?
y escucho la sirena. Pi, 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 y sale el pastor como un bombero. Pi, 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 pi. Porque es algo innato al ser humano. En conflicto, el ser humano sin Dios, el ser humano sin fe, el ser humano sin la palabra de Dios. Es algo que es una constante de alarmas que nos suenan y que nos hacen temblar y que nos traen temor y que no sabemos qué hacer y a quién pedir ayuda y a quién pedir socorro. Pero frente a la alarma que suena, frente al lamento que suena, frente al valle de Tecoa, hay una alarma que Dios quiere que suene y son los cantos de alabanza a nuestro Dios. Siempre me pregunté cuando yo no militaba en la vida cristiana, ¿cómo canta esta gente? ¿A quién le cantan? Decía yo. Tanto motivo tienen de alegría para cantar. Miércoles, viernes, sábado, domingo, siempre cantando, decía yo. Estos están todos locos. ¿Cuántos pensaron que estábamos locos? No era el único, ¿no? Y mirá dónde terminaste. Te contagiaron, se te pegó. Una locura. Ellos podrían haberle dicho al profeta ese, a ver, tenemos 3 ejércitos rodeándonos y vos decís que hay que cantar. Mañana vas a venir vos, decime, pastor, me quedé sin trabajo. Bueno, anda cantando a tu casa. ¿Qué haces? ¿Me tirás con un zapato o no? ¿Sí? Pastor, estoy con conflicto en el matrimonio. Bueno, empecé a cantar. Parece una locura, ¿verdad que parece una locura? Como es una locura también decir que el pastor te dio una palabra y vos te vas a tu casa y se resolvió el conflicto. No, pero tengo una palabra. Es una locura. Porque nosotros medimos las cuestiones y resolvemos las cuestiones en la operatividad, en la capacidad de resolver algo. Pero esas cosas en Dios no funcionan. Para nosotros 1 más 1 es 2. Y usamos la lógica y la razón. 2 enemigos de la fe, la lógica y la razón. Porque cuando queremos razonar las cosas espirituales o las cosas que son milagrosas, las queremos pasar por la lógica, ahí colapsamos. Porque las cosas de Dios se han de creer por medio de la fe. Ahora, ellos los mandan a cantar. Ellos los mandan a que, fíjese el verso 22, léalo conmigo. Y cuando comenzaron a cantar la alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas. ¿Sabe lo que significa emboscada en hebreo? ¿O cómo está escrito en la Torá judía? Emboscada. Mentirosos en espera. Porque ¿qué es una emboscada? Una trampa, una estrategia, ¿sí? Un engaño, un señuelo. Eso es una emboscada. Entonces en hebreo esta palabra no está emboscada, está escrita como mentirosos en espera, ¿sí? ¿Y sabés qué son tus conflictos muchas veces? Mentirosos que están esperando que vos... Y cuando sos un hijo de Dios, y cuando vos tenés fe, cuando vos venís a la iglesia, cuando tenés la palabra de Dios, el enemigo muchas veces te manda alarmas, lamentos, mentirosos en espera. No digo que tu conflicto no sea verdadero, pero cuando lo medimos humanamente y no lo podemos resolver, creemos que se terminó todo. Creemos que ahí se acabó la vida. Y eso es una mentira. Porque el Dios eterno todavía está sentado en el trono para resolver tu conflicto. El mentiroso es el que vino a matar, a hurtar y a destruir, Satanás. Juan capítulo 10, verso 10. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El único mentiroso en espera es Satanás, porque sabe que le queda poco tiempo. Ahora, está bien, dijeron, vamos a cantar. Si la solución es cantar, cantemos. Y se pusieron a cantar. Y mientras ellos cantaban, ¿qué hizo Dios? Confundió a los ejércitos y se empezaron a matar entre ellos.
Porque eso es lo que hace Dios. Mientras vos te ocupás de las cosas de Él, Él se ocupa de tus enemigos. Mientras vos te ocupás de adorar a Dios, de cantarle a Dios, de bendecir a Dios, Él hace que entre ellos, endemoniados, se maten entre ellos. Y ahora ocurre algo interesante. Aquí nosotros lo vemos como un relato de algo casi inmediato, que ocurre. Pero ¿sabés lo que pasaba en aquellos tiempos? Cuando venían ejércitos, ponían lo que se llama sitios. Te sitiaban la ciudad. Estaban 6 meses alrededor de una ciudad. ¿Qué hace eso? Que no puedas ir a buscar suministro de agua, que no puedas ir a buscar suministro de alimentos, que no puedas ir a buscar suministro de grano, agricultura. Entonces la ciudad que empezaba a colapsar, se comían entre ellos, morían de sed, se mataban entre ellos, se entregaban, se rendían. Así que Josafat tiene 3 ejércitos rodeando su ciudad. Se le termina el suministro, se le terminan los víveres, se le termina el dinero, se le termina la capacidad. ¿Y qué hacemos? Cantamos. ¿Cantamos? Sí, cantamos. Bueno, ya canté. Bueno, seguí cantando. Y cantaron, y cantaron, y cantaron. Y mientras ellos cantaban, veían cómo los demás se mataban. ¿Qué tenés que hacer vos? Cantar. ¿Y qué pasa? Se ponen a mirar, ¿qué pasó con los ejércitos que nos habían rodeado? Todos muertos. ¿Quién fue el que peleó? Dios. ¿Ellos qué tuvieron que hacer? Ocuparse de alabar y bendecir a Dios. ¿Y qué ocurre? Verso 25. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres mucha riqueza, vestidos, alhajas preciosas. ¿Por qué? Porque cada vez que uno iba a la guerra, se ponía todo lo mejor, porque a lo mejor nunca más volvía a su casa. Entonces se ponía los mejores vestidos, las mejores joyas, anillos, pulseras, espadas luminosas, oro, plata. Todo lo mejor se ponían los soldados para ir a pelear. Como murieron, eran los enemigos de Dios. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Fue a buscar el botín. Fue a buscar los despojos de sus enemigos. Está bien. La pregunta es, ¿cómo se llamaba el valle? Valle de las alarmas, Valle de los lamentos. Y ahora, ¿en qué se convierte el valle? Verso 26. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Beraca es bendición. Quiere decir, entonces, te lo pongo en limpio, que el valle de la alarma, el valle del temor, se convirtió en el valle de la bendición de Dios para tu vida. La pregunta en esta noche es, ¿cómo se llama tu valle? La pregunta en esta noche es, ¿cómo se llama tu valle? ¿Lamento o bendición? Quiero decirte que si es el valle del lamento y de las alarmas que suenan, de las malas noticias, de los enemigos, de las emboscadas, de los mentirosos en espera a que te vaya mal, Dios cambiará el nombre del valle de tu vida en bendición. Amén y amén y amén. Dice, después el profeta salió ancho y dijo, ¿vieron que cantando se resuelven los problemas? ¿Vieron que cantando se hicieron ricos o no? ¿Qué dijo el profeta? Creed a Jehová y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Claro, nosotros leemos el texto que después juntaron alhaja, joya y toda la riqueza de sus enemigos. Pero ellos no entendieron la palabra prosperados. ¿Cómo que tenemos que
creer a los profetas y vamos a ser prosperados, si en realidad tenemos que enfrentar un enemigo? Quiero decirte, y con esto cierro, que a Dios no solamente le interesa vencer a tus enemigos, sino que ahora tus enemigos que te privaron de la salud, de la bendición, de la economía y de un trabajo y de todo cuanto el enemigo quería que pierdas, ahora no solamente te da la cabeza de tus enemigos, sino que te da las riquezas que el enemigo tenía retenida y que te pertenecían a vos.